propiedades físicas, químicas y biológicas del agua. En la actualidad sabemos que las plantas, como todos los seres vivos, están constituidas de proteínas, carbohidratos, lípidos, ácidos nucleicos y otros compuestos que conforman la estructura de las células, y estas a su vez constituyen los tejidos y sistemas que componen a los organismos. Todos estos compuestos orgánicos producidos por los vegetales provienen de procesos metabólicos como la fotosíntesis y la respiración. El primero convierte compuestos inorgánicos como el agua, el dióxido de carbono y nutrientes minerales en precursores de carbohidratos, todo ello utilizando la abundante energía del sol. Todo esto lo sabemos gracias a la química moderna. Y como podemos ver en esta imagen, pues la organización de estos organismos es bastante compleja, desde células que unidas entre sí forman tejidos, y estos a su vez órganos, y así sistemas orgánicos hasta formar un todo y que llamamos organismo. Es lo mismo en plantas y en otros organismos de este planeta. El conocimiento humano sobre la química era mucho más sencillo en la antigüedad, cuando se creía que la materia estaba constituida de 4 elementos, los famosos elementos primordiales: agua, tierra, fuego y aire. El filósofo griego Empédocles y más tarde Aristóteles creían que todo en el universo estaba formado por varias combinaciones de estos 4 elementos. E inclusive algunos otros filósofos incluyeron un quinto elemento, el éter o una quintesencia, que es la que le daba su forma y materia al universo, entonces conocido. Bueno, en el siglo XVII, el investigador holandés Van Helmont quiso probar una idea que demostraría que la alquimia, esa antigua ciencia de la Edad Media que buscaba transformar metales como el plomo en oro, o el elixir de la eterna juventud, o la panacea que curaba todas las enfermedades, lo iba a hacer utilizando plantas. Y aquí vemos un gráfico que nos representa el experimento de Van Helmont, que duró más de 5 años. Aquí Van Helmont empezó con una vara de sauce de 2 kilogramos aproximadamente y una maceta con tierra de 90.5 kilogramos. Plantó el sauce y lo regó solo con agua durante los siguientes 5 años. Tuvo la precaución de cubrir la tierra para que no entraran hojas ni otras cosas externas más que el agua que él usaba. Una vez pasado ese tiempo, pues pesó al sauce y la tierra y vio que la tierra apenas sí había consumido unos cuantos gramos. En cambio, la masa del árbol se había duplicado varias veces. Entonces Van Helmont llegó a la conclusión de que el agua se transformó en madera. Así como por arte de magia, les decía que eso era la idea alquímica. La alquimia es un antecedente muy antiguo de la química moderna. Pero actualmente sabemos nosotros que el agua es un vehículo para los nutrientes y muchos de ellos se encuentran en el suelo, y una parte también se pueden absorber por las hojas por la vía aérea. Pero este fue una buena aproximación al desarrollo y crecimiento de un organismo, utilizando un rudimentario método científico que estaba en desarrollo todavía en aquellas épocas. Otro hecho interesante con respecto al agua y los nutrientes lo realizó un investigador inglés en el siglo XVII. En 1699 John Woodward realizó los primeros trabajos en hidroponía. Él utilizó plantas de menta y las mantuvo en recipientes con agua que conseguía de diferentes partes, como el alcantarillado, un parque, etc. Y observó cómo se iban desarrollando junto con una pequeña mezcla de tierra para jardín. Entonces encontró que de alguna manera el agua interactuaba con la tierra y daba nutrientes y soporte al crecimiento de la planta. Este es un antecedente muy antiguo de la hidroponía y es muy interesante porque esta ciencia en tiempos más modernos se sigue utilizando tanto para producción de alimentos como para la investigación aplicada a la nutrición y fisiología vegetal. En esa época, mucho del conocimiento que se tenía sobre el agua y los nutrientes que movilizaba, pues era una cuestión mezclada entre hechos científicos y mitos alquímicos y mitos que se iban adquiriendo los trabajadores y campesinos a lo largo de las generaciones. Sí, entonces no había mucha ciencia, apenas empezaban a descubrir que ciertos minerales, rocas y otros compuestos
podían darle nutrientes y soporte a las plantas. Aunque ya habían hecho muchas cosas de estas por siglos, no entendían a ciencia cierta qué era lo que interactuaba con el suelo, la planta y el agua. En 1780, Joseph Priestley, un investigador inglés, empezó unos experimentos para encontrar cómo es que un ratón y una vela encendida podían mantenerse con vida cuando introdució una planta. Y con esto encontró de que la planta liberaba cierto compuesto o gas que mantenía con vida al ratón y a la flama ardiendo. Lo que no sucedía cuando metía solamente en esa campana de vidrio a la vela, que después de unos minutos se consumía, o cuando metía el ratón en esta misma campana y observaba después de unos minutos que moría asfixiada. Entonces, estos fueron los primeros experimentos que sentaron las bases de la investigación de la fotosíntesis. Otro hecho muy importante para el desarrollo del estudio del agua y los minerales fue el descubrimiento de la ley periódica y la invención, o mejor dicho, la construcción de la primera tabla periódica. Por mucho tiempo los investigadores buscaron la manera de organizar a los elementos que tenían identificados. Es una manía muy humana el querer clasificar, ordenar y agrupar las cosas. Y en este caso Mendeleev, utilizando tarjetas y usando los pesos atómicos, encontró una cierta periodicidad, un cierto, eh, digamos así, acomodo de la tabla periódica, e inclusive eso le dio la pauta para hacer predicciones de elementos que en su época aún no se encontraban. Y es que en 1869 apenas se habían identificado 46 elementos químicos, así que la tabla de Mendeleev tenía bastantes huecos donde se suponía que iban a estar elementos muy parecidos a otros elementos precedentes en la ubicación de la tabla periódica. En la actualidad pues tenemos más de 110 diferentes tipos de elementos químicos y se presume que existen aún más, aunque esos ya son elementos que son producto del choque de electrones, protones en aceleradores de partículas, y son de elementos que apenas si duran a veces unos segundos de existencia. Pero se piensa que después de un tiempo se encontrará una especie de isla de estabilidad donde encontrarán nuevos elementos químicos. Eso es algo que los químicos y físicos esperan encontrar dentro de los próximos años. Otros hechos interesantes, pues vamos a hablar aquí sobre las principales propiedades físico-químicas y biológicas del agua. Para empezar, desde el punto de vista físico, el agua tiene una masa molar de 18 gramos. ¿De dónde sacamos esto? De la suma de los pesos atómicos del agua. Si decimos que el agua pesa 1 y el oxígeno 15, entonces si sacamos la cuenta de cuántos átomos de hidrógeno y de oxígeno hay, pues encontraremos de que la molécula del agua tiene un peso de 18 gramos, ¿sí? Porque está constituida por un átomo de oxígeno que pesa 15.99 redondeado a 16 y dos átomos de hidrógeno que podemos redondear a 1, dando un total de 18 gramos o 18 unidades de masa atómica. Otro punto interesante es el punto de fusión, el punto en el cual el agua pasa del estado líquido al sólido, 0 grados centígrados según la escala Celsius, y a una presión de 101.325 kilopascales o una atmósfera. El punto de ebullición, el punto en el cual el agua pasa del estado líquido al estado gaseoso, 100 grados centígrados. Esto es cierto a 101.325 kilopascales o una atmósfera de presión. Si nosotros variamos la presión, por ejemplo, podemos hacer que disminuya la temperatura a la cual el agua hierve. Y eso se puede observar cuando se empieza a escalar montañas. Imagínense escalar el monte Everest, una de las montañas más altas del mundo, con más de 8000 metros de altura. Pues imagínense prepararse un café o un té a semejante altura, el agua ya no hierve a los 100 grados, hierviría a 94 o 93 grados aproximadamente. Otro hecho curioso con el agua es su densidad. A 3.98 grados centígrados se dice que tiene un peso de 1 gramo por centímetro cúbico. ¿Qué significa esto? Que si yo tomo 1 kilo de agua a esa temperatura, debe pesar más o menos 1 kilo, 1 litro de agua. Entonces si a mí me tiran con una botella de medio litro, pues sí me duele.
Y lo mismo vemos con el agua. Si nosotros nos aventamos de panzazo en una alberca o en un canal, eso nos va a doler. Inclusive nos puede hasta matar dependiendo de la altura a la cual entremos al agua. Densidad sólido, 0.8 gramos sobre centímetro cúbico. Aquí lo que sucede es que la masa del agua se expande cuando se congela. Eso lo vemos fácilmente cuando introducimos en un congelador una botella con líquido. Lo dejamos ahí un buen rato y después de un tiempo hasta revienta el recipiente que lo contiene debido a la expansión del agua. Imagínense eso en el cuerpo de una planta o de un ser humano, un animal. Si está sometido a bajas temperaturas, el agua en su interior se expande y rompe los órganos y tejidos. Y si esta temperatura empieza a subir, los líquidos que se han soltado, muchos de ellos son tóxicos y empiezan a degradar el cuerpo del organismo. Es lo que vemos en una helada. Vemos tejido quemado, tejido necrótico, tejido que ha sido dañado más por los químicos que por el frío en sí. Y en el caso de los seres humanos, pues llegamos hasta a perder extremidades por el frío extremo, sobre todo los dedos de los pies o de las manos, sino también protegidos. Son las zonas más expuestas de nuestro cuerpo. Otra cosa importante es el calor específico. Una caloría o 4.184 joules sobre el grado centígrado a 20 grados centígrados. Dice que mantenimiento de la temperatura relativamente uniforme, muy importante para las plantas. Esto nos indica que si queremos aumentar en 1 grado centígrado la temperatura de algún cuerpo, pues tenemos que aplicar una caloría de trabajo. Esto fue descubierto por J. Joule en el siglo XIX. Sí, es uno de los principios de la termodinámica. Otra cosa que nos indica el calor es el calor de fusión, 79 calorías por grado centígrado a 20 grados centígrados. Y tenemos el calor de evaporación, 544 calorías por grado centígrado a 20 grados centígrados. La evaporación del agua tiene un efecto refrigerante y la condensación un efecto calentador. Aquí lo que estamos viendo es que necesitamos mucha más energía para que las moléculas del agua se liberen y se convierten en gas, pasando al estado líquido. En cambio, si nosotros queremos pasar del estado líquido al sólido, es mucho menor la temperatura, o en este caso la energía requerida, para poder pasar de un estado a otro. ¿Sí? Por eso necesitamos tanta energía para poder hacer que el agua hierva y pase a ser vapor de agua. Y estas condiciones las aprovechan las plantas para mantener su temperatura estable, ya sea en condiciones de calor o de frío, dependiendo de las situaciones. Otra cosa interesante con las moléculas del agua es su carácter dipolo. Esto se debe a que tiene diferentes cargas eléctricas, positiva y negativa al mismo tiempo. De ahí viene el término dipolo, dos polos, dos cargas. Hay algunas moléculas que solamente son de carga eléctrica positiva o negativa. Y eso le permite al agua ser un disolvente casi universal. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando se combina o se hace reaccionar cloruro de sodio con agua, estos se disocian, se separan entre sí debido a las cargas eléctricas diferentes que tiene el cloruro de sodio y el cloro. Cada uno con su carga eléctrica, el sodio positivo y el cloro negativo se va hacia el signo que le es diferente y eso hace que se pueda disolver la sal en el agua. ¿Sí? Más hechos del agua, pues tenemos una elevada fuerza de cohesión entre sus moléculas debido a los puentes de hidrógeno, lo que explica que sea un líquido incompresible, que tenga una alta tensión superficial y que se produzca el fenómeno de la capilaridad. Si ustedes han observado después de bañarse y tirar una toalla en el piso y este tenía agua, después de unos minutos el agua es absorbida por la toalla. Y es que el agua que es absorbida tiende a viajar por los pequeños espacios que dejan las fibras de estos materiales y se mueve. Lo mismo pasa en la naturaleza. Si nosotros dejamos un tubo suficientemente fino, y hacemos que circule agua, esta tiende a subir y es que las moléculas del agua siempre están chocando las unas con las otras, lo que provoca este movimiento. Aunque veamos un vaso en reposo, un vaso siempre está en movimiento. ¿Sí? Las moléculas del agua siempre están chocando unas con otras. Elevado calor específico. Hace falta mucho calor para elevar su temperatura, convirtiéndola en un estabilizador térmico del organismo. Elevado calor de vaporización. Es necesario romper todos los enlaces de hidrógeno para pasar de líquido a gas. Y es que las moléculas del agua tienden a formar lo que se llama un puente de hidrógeno, o sea, cuando se da una unión eléctrica entre el oxígeno y el hidrógeno del agua, formando muchas de ellas una superficie que parece una película,
que hace que el agua pueda soportar la alta presión y a veces comportarse como una piedra o como concreto sólido, dependiendo de la caída que tengamos hacia el líquido. Mayor densidad en estado de líquido que en estado sólido. Al flotar el hielo en el agua se forma una capa superficial termoaislante que permite la vida bajo ella. Por eso es que las regiones polares, cuando tenemos los témpanos abajo de ese hielo, aún hay seres vivos, debido a esa capacidad que tiene el hielo. Disoluciones. En los seres vivos, el estado líquido está compuesto por muchos tipos de moléculas o solutos dispersos en una única fase disolvente, que es el agua. El agua, como bien nos han dicho, es un disolvente casi universal. Casi todo lo que se combina con ella se disuelve. Y entonces el soluto, pues es la sustancia que se disuelve en el solvente. El solvente es un compuesto que puede disolver un soluto. Y entonces aquí se forman estructuras que pueden ser como los cristales o pueden ser moléculas coloidales, dependiendo de qué tanto soluto se esté disolviendo y la estructura química del mismo. Difusión. La difusión es el movimiento del soluto en un solvente de forma espontánea. Aquí lo pueden ver en la imagen, donde en el primer vaso se dejó caer unas gotas de tinte. En el segundo vemos que si no agitamos, el mismo tinte comienza a ser, en este caso, movilizado por el recipiente. Y al final observamos que todo el recipiente de agua contiene tinte de forma uniforme, y esto se debe a que las moléculas del agua, como mencionaba, se mantienen en movimiento, y esos choques entre ellas provocan el movimiento del soluto, en este caso esta tintura. La ósmosis. Este es otro fenómeno físico muy importante para las plantas y todos los seres vivos. Definimos ósmosis como el paso del agua y solutos a través de una membrana semipermeable. ¿Qué significa esto? De que esta membrana tiene cierto tamaño por el cual partículas pueden entrar de un lado, pero otras se quedan de un lado. Y esto lo utilizan las membranas celulares para ser selectivas, ¿sí? Y también lo utilizamos los seres humanos en procesos como la ósmosis inversa. Utilizando membranas de diferentes diámetros podemos nosotros eliminar solutos del agua. Es un método muy usado para la potabilización de líquidos, sobre todo para consumo humano como el agua, pero también se usa mucho el cloro, ozono, también luz ultravioleta, filtros, etcétera, para poder obtener agua potable. Inclusive podemos usar este proceso para obtener agua para consumo humano doméstico a partir del agua del mar, ¿sí? Eliminando la mayor cantidad de sales que contienen estos líquidos, ¿sí? Por eso es muy importante este proceso. Diferencias entre difusión y ósmosis. La difusión es movimiento espontáneo de partículas desde una zona de mayor concentración hacia una zona de menor concentración. Este es un hecho muy interesante. Se parece mucho al movimiento del calor, o sea, el calor se mueve de una zona más cálida a una más fría, pero no de una más fría a una más cálida. Y aquí ocurre de una zona de mayor concentración a una de menor. La difusión puede ocurrir en cualquier medio y en cualquier tipo de partículas, pueden ser líquidos, gases e inclusive sólidos. No interviene una membrana semipermeable e iguala la concentración de las partículas en una distribución homogénea en el espacio disponible, como lo observamos en la imagen del MATRAS 3. Después de un tiempo, la solución se encuentra de forma repartida bastante homogénea, ya que el movimiento de las partículas provoca este movimiento del tinte, como lo vimos en el ejemplo anterior. La ósmosis, pues, es el movimiento del solvente, no de las partículas de soluto, desde la zona de menor concentración hacia la zona de mayor concentración a través de una membrana semipermeable. Sí, o sea, esta membrana es selectiva, deja pasar algunas partículas, pero dependiendo de su tamaño es que pasen con facilidad o no. La ósmosis requiere una solución con un solvente líquido, se necesita la presencia de una membrana semipermeable, e igual a la concentración de con una distribución homogénea de solvente y soluto a ambos lados de la membrana semipermeable. Otro interés o hecho interesante con respecto a las soluciones y el agua es la formación de las soluciones buffer o tampón o amortiguadoras. Estas soluciones se utilizan mucho en química para
mantener el pH de las soluciones, que no se disparen hacia lo ácido o lo alcalino, dependiendo del experimento o trabajo que realicemos. En organismos como plantas, pues nos ayuda a mantener también ese pH óptimo para el movimiento de agua y solutos en las membranas celulares. Lo mismo sucede en los animales. En el caso de los seres humanos, el pH óptimo para nuestra vida en la sangre es de 7.3, 7.4 en la escala pH, que eso es ligeramente alcalino, ¿sí? Pero nuestro estómago puede tener un pH mucho mayor, mucho menor, de 2 o 3, dependiendo de la concentración de enzimas y de ácidos que tengamos en el tracto digestivo. Bueno, aquí hemos resumido algunas funciones del agua: constituyente, solvente, reactante y mantenimiento de turgencia. Decimos que es un constituyente porque en muchos organismos el agua representa hasta un 90% de su peso, ¿sí? Es muy importante porque gran parte de nosotros los seres vivos estamos hechos o tenemos una alta concentración de agua. Solvente porque ya lo mencionábamos, muchos de los compuestos líquidos, gaseosos y sólidos se pueden disolver en ella y facilitan el transporte en la planta. Reactante, pues el agua es un reactante sustrato para muchos procesos importantes como la fotosíntesis y otros hídricos como la hidrólisis del almidón en el azúcar, que permite la germinación de semillas. Y por último tenemos el mantenimiento de la turgencia, que significa hinchar. O sea, nos dice qué tan rígidas o blandas son las paredes, son las células de la planta. Y esto es muy importante porque de ello depende la supervivencia de las plantas. Aquí vemos lo que sucede con la turgencia cuando encontramos, por ejemplo, células animales en diferentes concentraciones de sales. Cuando tenemos una solución altamente salina o llena de sales, las células como el glóbulo rojo se comienzan a deshidratar y arrugar, y esto se debe a que por la alta concentración de sales, la célula tiene que liberar agua para compensar estos altos niveles, y por lo tanto se comienza a constreñir, a hacerse más pequeña. Si se ve la célula vegetal, la pared celular casi no cambia, la que cambia es la célula. Y ven ustedes que se despega la pared celular debido a esta súbita pérdida de agua, ¿sí? Solo pierde agua o agua. En cambio, en una solución isotónica, vemos nosotros que el glóbulo todavía tiene su forma esférica, como si fuera una especie de disco, y las células vegetales ocupan gran parte del espacio de la pared celular. Está en una situación llamada turgencia. Aquí diríamos que la planta se encuentra en una situación llamada flácida. O sea, no está ni muy muerta ni muy viva, pero si eso continúa, puede marchitarse y morir. Pero si le echamos agua, se puede recuperar fácilmente. Pero ¿qué sucede cuando tenemos un organismo viviendo en una situación de alta concentración de agua? Pues aquí la célula, para poder mantener su equilibrio, pues empieza a liberar sales y absorber más agua, y eso provoca que se hinche y llega a un punto en donde las membranas celulares no soportan tanta presión y revientan. En cambio, en las células vegetales, este aumento en la concentración del agua hace que las células también se hinchen, pero no revienten. Y en este caso es favorecedor porque aumenta el número de células tanto en tamaño como en número. Esto es el crecimiento. Entonces, entre más agua tenga una planta, más rápido crece. Eso lo podemos ver en cultivos como el espárrago. Por ejemplo, en el espárrago, pues, si tiene bastante agua, crece casi de un 2, 3 días para otro. O sea, está un cortador ahí sacando los turiones y detrás de él parece que literalmente vienen los espárragos rebrotando. Inclusive hay malezas que crecen tan rápido como 30 centímetros en un día, y eso es por la alta concentración de agua que se mueve en su interior. En cambio, hay plantas como algunas cactáceas llamadas cirios, que viven en Baja California, la California Sur, crecen tanto como 1 milímetro o 2 al año. Imagínense eso, 1 milímetro o 2. Eso es insignificante para nosotros. Las uñas crecen más rápido que eso. Entonces, estas plantas crecen muy lento. Hay cirios que se han datado que han vivido más de 800 años. ¿Sí? Fíjense nada más lo extraordinario de esto. Ya trasladando a algo más visual, en este caso a la planta, pues vemos que una planta marchita es cuando tenemos una célula que ya está plasmolizada, está a punto de romperse debido a las pérdidas de agua.
una planta flácida, pues vemos que hay una entrada y salida de aguas en la misma concentración. En cambio, en una planta turgente, pues vemos que hay una entrada extra de agua y casi no hay pérdidas, por lo que provoca el hinchamiento y por lo tanto el crecimiento de la planta. Y bueno, con esto terminamos la presentación de por este momento. Espero que les haya gustado y espero que les sirva de mucho. Entonces nos vemos, hasta la próxima.